Pues en este punto de la mañana me alegra muchísimo saludarles y además un tema muy bonito, del que vamos a hablar hoy, porque las protagonistas van a ser las aves migratorias en nuestro espacio que dedicamos a la Cátedra de Cambio Climático. Y ya está aquí con nosotros Álvaro Martín, es colaborador de la cátedra y también está implicado en el proyecto de la revista Málaga Ciencia. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de estar aquí otro lunes. Oye, me alegra mucho verte por aquí de nuevo. Además que es un tema muy, muy bonito, Sí, sobre todo porque pasa muchas veces desapercibido esto de los aves migratorias, de los sitios que hay para la observación de las aves, y no deja de ser un espectáculo de la naturaleza, cuando se puede acudir, ¿no?, a cualquier punto de estos que tenemos en nuestra provincia para su observación. Y también está hoy con nosotros, primera vez que nos visita, Mafalda Díaz, es coordinadora de redes sociales en SEO BirdLife Málaga y es también redactora de Málaga Ciencia. Mafalda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Estoy un poco nerviosa, pero espero... No te pongas nerviosa porque vas a hablar de lo que sabes. Oye, cuéntanos, ¿qué es BirdLife? SEO BirdLife es una ONG que nació hace 70 años más o menos, y la finalidad que tiene sobre todo es de concienciar y proteger a las aves que tenemos en toda España, ya sea en urbano, en bosque, en humedales incluso. Y vamos, su primer éxito fue conseguir que Doñana se declarase Parque Nacional en el 69. O sea que ha hecho cambios muy significativos aquí. Oye, ¿cuál es la situación actual ahora mismo para las aves migratorias en este mundo que nos toca vivir y en nuestro entorno más cercano, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tenemos así más alrededor. Es verdad que ahora mismo las actividades humanas y el cambio climático está perjudicando un poco a las aves migratorias por muchísimos factores que se juntan a la vez, pero eso, diría que sobre todo el cambio climático, sobre todo por el cambio de temperatura, como que le descoordina mucho a la hora de saber cuándo me toca migrar, por ejemplo, a África, cuándo me toca migrar a Noruega. Pues no lo saben, y a lo mejor los inviernos son tan cálidos que dicen, pues a lo mejor me quedo aquí porque me merece la pena. Y a lo mejor no migran y pueden tener amenaza entre depredadores que puedan tener aquí porque no se lo esperaban por quedarse aquí. Claro. Álvaro, ¿qué nos puedes revelar del cómo están las cosas en nuestro hábitat o en nuestro medio natural, la migración de las aves? ¿Qué información nos dan? Pues las aves son muy buenos bioindicadores, ¿no?, del cambio climático. Por ejemplo, en Sierra de las Nieves, pues se está observando que algunas aves están aumentando su altitud. En plan, ellas suelen nidificar o vivir en ciertas altitudes, y ahora, como está haciendo más calor, pues están buscando, suben en altitud en la montaña, ¿no? Entiendo. Entonces, al ser animales que dependen de estas condiciones climáticas, el hecho de que, por ejemplo, haya cigüeñas blancas que se quedan aquí en España en vez de emigrar a África, nos está diciendo que las condiciones están cambiando, ¿no? Porque, bueno, antes estaba hablando de los pisos, ¿no?, del alquiler, pues igual que la gente se va a otros sitios buscando mejores condiciones, pues las aves por eso migran, ¿no? Las aves migran por distintos motivos, puede ser, más bien por un conjunto de motivos, reproducción, mejores condiciones climáticas, y también las mejores condiciones climáticas no solo porque les prefieren una temperatura determinada, sino también por la cantidad de alimentos. Entonces, pues por eso, si las aves no tienen razones para migrar, no migran, porque es un proceso muy extenuante para ellas. Claro. Fíjate que esto que nos has explicado es curiosísimo. Pocas veces en la ciudad nos detenemos, salvo que seas un apasionado o que te interese la ciencia o sientas no sé, especial predilección, ¿no?, por la observación de las aves, pero es verdad que es algo a lo que no le prestamos mucha atención, más allá de que decimos, pues ya no se ven tantos gorriones por la calle, ¿no?, o algo así, ¿no?, o en los árboles, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, sorprende, ¿no?, ese instinto con el que las aves son capaces de realizar estos viajes, ¿no? Efectivamente, y no solo eso, sino que tienen diferentes formas para poder realizar el viaje con éxito. Porque, por ejemplo, la golondrina común, que creo que lo visualiza la mayoría de las personas como son, se orientan con el sol. Es decir, depende de la posición en la que esté el sol, sabe exactamente dónde tiene que migrar.
También otro ejemplo es el zorzal pechirrojo, que como dice el nombre tiene el pecho rojo y es negro, se guía por las estrellas, se guía por las constelaciones, por lo que descansa por de día y viaja por la noche. También está el campo magnético, que eso sí que es más común en las aves, y el ejemplo que me gusta mucho es sobre todo el vencejo común, que es una especie que antes estaba vulnerable, pero poco a poco con la concienciación se ha conseguido que ahora no sea vulnerable, sino que ahora esté mucho mejor. Y también tenemos por último por aprendizaje, como por ejemplo la cigüeña blanca aprende por sus antecesores la ruta que tienen que coger para poder llegar a su destino. Fíjate que me has leído la pregunta, porque te lo iba a decir ahora, digo, ¿cómo aprenden a realizar esos viajes? Y sobre todo, si estos cambios de comportamiento también va a hacer o va a propiciar que generaciones posteriores de estas aves también aprendan los nuevos hábitos, Álvaro. Claro, es que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Es la genética, los instintos. Exacto. Claro, porque si dejamos a la ave sola, quizás simplemente cuando las condiciones cambian, ella misma viaja, ¿no? Pero también, como ha dicho Mafalda, también son condiciones de aprendizaje. El ave, pues, como viajan en grupo, ¿no? Pues ve al resto de aves volando hacia cierta dirección y simplemente sigue ese camino, porque las rutas son limitadas. Hay que pensar que estas aves que viajan a África tienen que cruzar el estrecho, y eso no es algo fácil. Las aves, sobre todo para subir en altura, necesitan de corriente ascendiente de aire cálido, y eso en el mar no ocurre. Eso solo ocurre en la tierra. La tierra con los rayos del sol se calienta y el aire que hay más cerca, más abajo, sube, y eso le ayuda a ellas a aumentar su altura. Pero cuando tienen que cruzar el mar, se vuelve una odisea. Tienen que batir las alas muy rápido, y por eso las aves que cruzan el estrecho planean. La mayoría buscan un punto cerca de la costa donde ascender muchísimo, y desde ahí van planeando, batiendo un poco para cruzar todo el estrecho, que eso se dice pronto, pero es una hazaña. ¿Qué buscan las aves migratorias cuando emprenden esos viajes? Lo que buscan sobre todo es, como nosotros cuando vamos de vacaciones, o sea, descansar, buscar un alimento que nos dejen eso, descansar para después poder hacer ese viaje tan largo, porque hay aves que solamente migran, por ejemplo, de España a África, pero hay aves que recorren el mundo entero. Que en este caso, mi amigo Álvaro quería hablar del caso del charrán ártico, que es que recorre el mundo. ¿Y también lo vemos por aquí pasar? No estoy seguro, quizás sí, pero... Por el Cantábrico, creo que era por el Cantábrico. Por el cruza norte. como la costa, ¿no? Sigue la línea, porque es una ave marina, y ella va desde el polo norte al polo sur. 2 veces al año hace ese viaje. Son como, creo que eran 20.000 kilómetros o algo así. Algo increíble, y creo que es el ave que tiene una migración más larga. Entiendo. ¿Cómo está afectando el cambio climático a estas migraciones de las aves, Álvaro? Pues, como poniendo el mismo ejemplo que ha dicho Mafalda, pues con esto de que las vacaciones, pues es como si nosotros fuéramos de vacaciones y supiéramos que a esta distancia hay una gasolinera, ¿no? Pero cuando llegamos, ahora la gasolinera está cerrada. Y seguimos buscando otra gasolinera y no llegamos a encontrarla, ¿no? Pues con las aves, con el cambio climático es similar. Ellas tienen pues sus rutas donde encuentran alimentos, pero si por ejemplo por el cambio climático o por el urbanismo, ¿no? Por la expansión de las ciudades, esos hábitats desaparecen, es como eso, es como llegan y ahora no tienen lo que tenían antes. Se ven afectadas en el sentido de que no encuentran alimentos fácilmente, o tienen que cambiar la ruta, o las que mejor lo pasan, no serían las que se quedan con mejores condiciones climáticas aquí y no migran. Pero claro, eso depende de la especie. No sé si de la provincia conocemos algunas especies que ya están sufriendo estas consecuencias del cambio climático, Mafalda. Efectivamente. Sobre todo voy a hablar cercanamente de los vencejos, porque es verdad que son mis aves favoritas desde que las conocí. Y los vencejos normalmente se reproducen aquí por mayo hasta agosto, porque tiene hasta... ¿En qué zonas más o menos lo podemos encontrar? Pues ahora mismo hay una ubicada, gracias a SEO BirdLife, que lo seguimos en cámaras en YouTube. Hay una cría en un colegio de Jerez de la Frontera, pero son urbanas, así que pueden estar literalmente en cualquier ciudad, que nada más hay que pararse a escuchar, porque para mí me recuerda como un silbato de educación física. Y los vencejos lo sufren mucho porque es verdad que pueden soportar el calor, pero claro, el calor de hace 20 años, que serían 30, 32 grados, no son ahora los 45 que nos podemos encontrar, y hay muchas veces que fallecen por esas altas temperaturas. Entiendo. ¿Los vencejos se instalan aquí para estar qué tiempo?
Pues están eso, en verano, y ya después cuando entra el fresquito, pues buscan el calor en otro sitio. Porque son aves que sobre todo se sienten cómodas en un hábitat de alta temperatura, ¿no? Una alta temperatura. Moderada, claro. Moderada, sí. Entiendo. Claro, es que son insectívoras, ¿no? Y buscan, pues, cuando hay proliferación de mosquitos y así insectos más pequeños. También queríamos destacar con esto de las aves migratorias que su importancia recae en cosas como esta, ¿no? Porque son verdaderos insecticidas, ¿no? Claro. Naturales. Además de alegrarnos la vista, ¿no? Y con sus sonidos y sus vuelos acrobáticos, también es que acaban con los mosquitos y cosas así, que la gente cuando se enfada tanto con la construcción de sus nidos, que se ensucian y tal, no son conscientes de ese servicio ecosistémico, ¿no? Que ya hablaba Begoña en el último lunes, que aportan estos animales, ¿no? Que acaba con insectos que pueden ser plagas. Entiendo. Claro, es que se nos olvida, ¿no? Que al final son los depredadores de esos insectos. Claro. ¿no? Y que insectos que nos acaban perjudicando. Absolutamente. Me parece, claro, interesantísimo, ¿no? Y muy bonito sobre todo porque, claro, en las ciudades últimamente, entiendo, y en los últimos años se habrá complicado mucho también la observación de las aves, ¿no? Y el hecho, como tú bien decías, ¿no? De que podamos incluso disfrutarlas, ¿no? Porque están desapareciendo incluso las propias, ¿no? Del ecosistema urbano. Bueno, Mafalda quizá lo sabe mejor que yo, la desembocadura, ¿no? Que en la desembocadura eso es un turismo increíble de gente que ama las aves, ¿no? A lo mejor vas paseando por ahí y un alemán o un inglés te pregunta que dónde está, yo qué sé, una ave acuática súper concreta que ahora han encontrado ahí en la desembocadura, ¿no? Es un sitio muy especial para observar aves. Pero es verdad que, por ejemplo, gorriones hay menos, pero un conjunto de problemas. No creo que sean malos años para observar aves, pero hay que ser consciente del efecto que está teniendo tanto el urbanismo, ¿no? Como el cambio climático hacia ellas. Sí, en este caso, en el paraje de la desembocadura del Guadalhorce, es verdad que siguen habiendo aves migratorias porque las desembocaduras lo utilizan sobre todo para descansar y después ya tirar para África. Es verdad que sigue habiendo un gran número de especies, pero en cuanto a población han disminuido, porque claro, ¿hasta qué punto merece la pena estar en un sitio demasiado cálido para esas especies? Entiendo. En esta desembocadura, que es un paraje además excepcional, ¿no? Para esa observación, y está incluso dispuesto, ¿no? Para ello. ¿Qué podemos encontrar? ¿A lo largo del año siempre hay aves que se pueden observar? ¿O hay alguna época especialmente intensa? Pues durante todo el año podemos ver un montón de variedad de especies de aves, pero es verdad que sobre todo por abril, mayo y septiembre, octubre, como empieza la migración, pues entonces se puede ver, yo creo que más de 300, 600 especies de aves sin problema. Sobre todo por la mañana, porque ya a mediodía ya hace demasiado calor, ya se esconden, también va la gente a pasear a mediodía, entonces la mejor hora para visitar aves es en torno a las 8 o 10 de la mañana. ¿Y qué tipo de especies se pueden encontrar allí, Mafalda? A ver, cormorán grande, 5 o 6 especies de gaviotas, se puede encontrar también el charrán patinegro, si no recuerdo mal, vencejo, golondrina, mosquitero, verderón, verdecillo, muchísimas aves. Me encantaría tener una lista, pero es que es infinita. O sea, también martín pescador, también la malvasía cabeciblanca, el ana de azul, creo que era el azulón. Es que son muchísimas maravillas. Nosotros que hemos ido con una actividad así de la universidad, que te puedes quedar ahí haciendo un censo y la lista crece y crece, como te tires una hora, se llena la libreta. Oye, cambia, no sé si eso lo habéis visto con compañeros o con gente que a lo mejor era más inexperta de estas cosas o más o de un ámbito mucho más que lo desconocía. ¿Cambia la percepción que se tiene de las aves cuando uno va a una observación de este tipo? Pues, a ver, es impresionante pues el tenerlas tan cerca, ¿no? Porque en los observatorios uno piensa que las aves se espantan súper fácil, pero yo creo que es una mezcla de que están acostumbradas, ¿no? A que haya gente las alrededor. Urbanas sí, las urbanas sí. Se van acostumbrando un poco. Pero ahí en el observatorio te quedas mirando y con unos prismáticos que no tienen que ser unos prismáticos súper buenos, pero
te da una nueva visión y una apreciación por ellas. Y puedes ver comportamientos curiosos, ¿no? Y la gente que le gusta mucho los pájaros pues se queda con su manerismo, ¿no? A lo mejor ve a lo lejos una mota que se mueve de cierta manera y dice, bueno, pues eso es esta especie, ¿no? Porque cada especie tiene como su forma de moverse, sus comportamientos concretos. Te iba a preguntar, Mafalda, ¿difieren mucho los patrones de comportamiento de las aves de unas especies a otras? Bueno, si nos metemos en el mundo de cualquier grupo animal, difiere muchísimo, porque, por ejemplo, el martín pescador pesca de manera diferente que el águila pescadora, por ejemplo. La malvasía cabeciblanca, por ejemplo, tiene, como digamos, la época de cortejo, el cortejo lo hace diferente a la ave azulón. Es decir, que cuando nos paramos a observar a las aves podemos ver que de verdad son muy diferentes. Es más, a mí me ha pasado con personas cercanas de escuchar 5 tipos de piar diferentes y decir, esto es un gorrión, y después empiezas a ver la lista y dices, no, que no son gorriones, que el gorrión solo era uno y los 4 son otra cosa totalmente diferente. Entiendo, claro. La sequía obviamente se ha aliviado bastante con esta situación, bueno, pues con las últimas precipitaciones de las últimas semanas. Entiendo que esto habrá favorecido el entorno, sobre todo esta desembocadura del Guadalhorce. Habrá propiciado bueno, pues que se sientan más cómodas en este hábitat. No sé si estaban ya un poco resintiéndose, ¿no? De la sequía, y bueno, entiendo que ahora pues la situación se habrá estabilizado, ¿no? Para esa composición de un entorno que es indispensable para ellas, ¿no? Precisamente pues para hacer ese descanso, ¿no? En un viaje tan largo. En los humedales es verdad que con la sequía estaba un poco complicado, pero gracias a estas últimas lluvias que han venido, ahora hay más alimento para las aves, ahora vienen más aves, se puede hacer más avistamientos, se puede conocer más el mundo de las aves. Y más depredadoras de mosquitos, ¿no? Claro. Que tan encima de la desembocadura, que la última vez que fui, no veas, había nubes de mosquitos. Y menos mal que las tenemos, porque si no, no habría quien controlase esos insectos. Oye, pues eso es importante que lo recuerdes. Álvaro, ¿qué podemos hacer para ayudar a las aves migratorias si también está en nuestra mano hacer algo? Sin duda, a nuestro nivel, ¿no? Lo que podemos hacer, pues, sobre todo estas aves como los vencejos, la golondrina, no destruir sus nidos, y cuando veamos que hay problemas con esto, pues apoyar que se mantengan. Y también hay ayuda, pues, en nuestro clima no tanto, pero en climas más fríos, pues la gente coloca comederos, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado también con eso, porque claro, estamos hay un desequilibrio, ¿no? Las aves necesitan hacer sus migraciones y sus ciclos, y si les ponemos mucho alimento quizás se queden y no migren, pero ponerte con un comedero delante de tu casa 1 hora para ver lo que viene no es ningún problema. Entiendo, pero siempre respetando sí, la distancia, claro, no molestándola y disfrutando de lo que tenemos por aquí, que no es poco. Mafalda, ¿en qué estáis ahora vosotros en Seovir Life? Pues ahora mismo está en activo las cámaras de seguimiento de diferentes especies de cría y reproducción. Ahora mismo está en activo la lechuza común, hay el cernícalo, primilla, el halcón y el vencejo. Y en el grupo local, ayer se hizo un avistamiento de aves en el Torcal, hemos hecho un taller de construcción de cajas nido para concienciar la importancia que tiene el proteger a las aves y darles un cobijo por el tema del cambio climático, depredadores. Y bueno, ahora mismo también lo que hacemos sobre todo es avistamiento en el Guadalhorce, sobre todo en esos puntos clave para concienciar a la gente y dar a conocer esas aves, porque son más importantes de lo que pensamos. Claro. No he entrado en un asunto, no sé si nos da tiempo o lo dejamos para otro día, que es cuando sí estamos hablando de especies que de alguna manera no son autóctonas, pero que han copado ese hábitat. ¿Cómo se convive con eso, Álvaro? Bueno, pues aquí la cotorra argentina. Y encima tenemos otra, tenemos la cotorra de Kramer. Sin duda causan daño, ocupan espacio que pueden ocupar otras aves. Y bueno, es que ya está como para quedarse, ¿no? Es un problema de un montón de individuos que es muy difícil de controlar. Pero hay gente, aseguro que hay gente investigando y buscando maneras para ver los efectos que tienen. Entiendo. Es interesante porque también, claro, merece al final una reflexión y a veces hasta una actuación, ¿no? Claro, de las administraciones. Pero es un tema muy complicado,
porque Ya. encima los pájaros pues llaman mucho la atención, la gente se encariña con verlas, ¿no? Entonces se convierte en un problema tanto científico como de gobierno como moral. Oye, pues para eso está esta sección, para también divulgar y dar conocimiento, ¿no? Acerca de, bueno, pues de la importancia que tiene esto y de mantener esos equilibrios en los hábitats y de, bueno, pues saber el beneficio, ¿no? que tienen, en este caso, las aves migratorias. Mafalda, ¿dónde os encontramos a SEO BirdLife? Pues en redes sociales nos podéis encontrar sin problema, y si estáis interesados sobre todo en el grupo local del Málaga, en redes sociales SEO_Málaga, y también en correo info.málaga@gmail.com. Y cualquier duda que se tenga de aves, nos podéis preguntar sin problema, porque estamos abiertos a incluso hacer cualquier tipo de actividad en Málaga ciudad. Oye, pues buena oportunidad para aprender un poquito más acerca de esto que hemos estado hablando, las aves migratorias y esos viajes, ¿no? que parecen casi, bueno, de absoluta gesta, ¿no? Cuando, como tú bien decías, ¿no? Casi cruzan el mundo entero, ¿no? Mafalda Díaz, Álvaro Martín, revista Málaga Ciencia, ¿dónde os encontramos a vosotros? Pues ahora mismo pues en LinkedIn, buscando en LinkedIn Málaga Ciencia. También tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo estas sesiones de radio, también bien. llamado Málaga Ciencia. y bueno, próximamente tendremos nuestra página web y ya haremos anuncio de cuando la gente pueda acceder a ella, Bueno, y pues, disfrutar de ese contenido. Nos encantará saberlo también. Álvaro, muchas gracias. A ti. Mafalda, muchas gracias. Vente otro día, Por favor, con que hemos gusto. aprendido mucho. Me lo he pasado bien aquí. Muchas gracias. Adiós.